Hola, ya. Entonces, para continuar esta semana vamos a ver suma y resta de fracciones, ¿ya? Recordar que también a la suma y resta se le denomina adición y sustracción, entonces vamos a estar hablando de los cuatro conceptos constantemente. Entonces, para comenzar, ahí tenemos un dibujo de un séptimo. ¿Por qué ponemos ese dibujo? Porque al igual que cuando estábamos comparando fracciones en la lección anterior, vamos a tener dos casos. Para sumar o restar fracciones nos vamos a tener que fijar si son de igual denominador o distinto denominador. ¿Por qué? Porque vimos que el denominador me indicaba en cuántas partes estoy dividiendo el total. Entonces, por ejemplo, en este caso, si tenemos un séptimo y me dicen que le agrego un séptimo más, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener dos pedacitos que miden un séptimo cada uno. Por lo tanto, voy a tener 2 séptimos. Entonces, cuando son de igual denominador, solo voy a realizar la adición o sustracción de los numeradores, manteniendo los denominadores, porque igual estoy hablando de séptimos cuando hablo. Entonces, por ejemplo, si yo tomé 3 partecitas de este mismo tamaño, estoy tomando 3 séptimos, estos 3 que están aquí, pero del mismo total, porque mi circunferencia está dividida en la misma cantidad de partes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un séptimo y le agrego 3 séptimos más, ¿cuántos séptimos voy a tener en total? 4. Porque hago la operación con los numeradores, es decir, 3 más 1, 4, pero el denominador se mantiene porque yo no he cambiado en cuántas partes estoy dividiendo el entero. ¿Sí? Lo mismo va a pasar cuando restamos. Si yo tengo un séptimo, este que está aquí, ¿cierto? Y me quitan 3, le tengo que restar 3. Entonces voy a sacar este que no tenía y voy a sacar este que tampoco tenía. Entonces, ¿cuántos me quedaron? Me quedaron menos 2, porque me quedaron 2, pero negativos, que yo no tenía en un principio. Entonces, como ven, se mantienen las reglas de los números enteros que habíamos estado viendo. Entonces, si el denominador es el mismo, lo que yo hago es mantener el denominador, no se me puede olvidar, no lo puedo dejar afuera, y aplico las propiedades de números enteros para la operación que está arriba. Entonces digo 1 menos 3. 1 menos 3 es menos 2. Recordemos un poco de enteros. ¿Por qué es menos 2? Porque cuando yo tengo dos números con signo distinto, ¿sí? O estoy restando dos números del mismo signo, lo que hago es restar el mayor, que sería 3, menos el menor, que sería 1, manteniendo el signo del más grande, que en este caso sería el 3. Entonces sería 3 menos 1, 2, con el signo del que está aquí. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos igual denominador, la verdad no tenemos mayor problema. Solo operamos con los numeradores y mantenemos la parte de abajo. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese un séptimo y le quiero añadir 5 séptimos más, lo que hago es, bueno, tengo 1 y le añado 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos tengo en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6. ¿Pero 6 qué? 6 séptimos. Porque estas son las cositas que estoy contando en este momento. ¿Sí? Avancemos. Entonces, para la adición y sustracción de fracciones con distinto denominador, que aquí es donde nos vamos a detener un poco más, pero vamos a hacer algo que ya sabíamos hacer. ¿Por qué no podemos llegar y sumar fracciones con distinto denominador? Por ejemplo, un tercio y un quinto. ¿Por qué no podemos llegar y sumar estas cosas? Porque son piezas de distinto tamaño. Entonces, si yo sumo una de estas piezas con una de estas piezas, no sé cuántas piezas me van a quedar finalmente, ¿ya? Lo único que yo sé es que si pegar este pedacito aquí me queda menos de un entero, pero no sé cuánto me queda. Entonces, estos dos yo no los puedo llegar y sumar o llegar y restar así, porque no son el mismo tamaño de piezas, por decirlo de cierta forma. Si bien el numerador es igual, lo que me indica el tamaño o la cantidad de partes es el denominador. Entonces, como estos son distintos, no puedo llegar y sumarlo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer,
va a ser igualar los denominadores, tal como lo hacíamos para ordenar fracciones. ¿Se acuerdan que cuando comparábamos fracciones para ver cuál era mayor, lo que hacíamos era igualar los denominadores y ahí fijarnos en el numerador? Ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a igualar denominadores para después poder operar con los numeradores. Entonces, igualamos los denominadores, realizamos la operación que nos piden, ya sea suma o resta, y simplificamos hasta llegar a la fracción irreductible. Siempre vamos a simplificar. Recuerden que cuando estábamos hablando de este tema decíamos que siempre queríamos trabajar con fracciones irreductibles. Entonces siempre que podamos lo vamos a hacer, por más que no sea parte de la suma o de la resta. Entonces, en este caso, por ejemplo, quiero sumar 1/3 más 1/5. Voy a cambiar el color del lápiz para que se vea mejor. El amarillo creo que se ve bien. Entonces, si tengo 1/3, perdonen mis números, pero ustedes ya saben que sin mouse es difícil. Si tengo 1/3 y 1/5, lo que hago es primero igualar los denominadores. ¿Cómo igualábamos los denominadores? Nos preguntábamos qué número es el más chico que está en la tabla del 3 y en la tabla del 5 al mismo tiempo. Y en ese caso es el 15. Entonces ahora pregunto, 3, ¿cuántas veces cabe en el 15? 5. Entonces tengo que decir, si 3 por 5 es 15, 1 por 5 es lo que pongo aquí. Mantengo la operación, más. Y ahora digo, el 5, ¿cuántas veces cabe en el 15? 3. Entonces, si 5 por 3 es 15, 1 por 3 es lo que pongo aquí. Y ahora hago la operación. El denominador que igualamos se mantiene. Y arriba realizo 5 más 3, que es algo que ya sabemos hacer, que es 8, perdón. 5 más 3, 8. Y ahora, en esta fracción, nos fijamos si se puede reducir. 8 y 15 no tienen nada que los pueda dividir en común. El 8 es divisible por 2, pero el 15 no. El 3 divide al 15, pero no al 8. El 4 divide al 8, pero no al 15. Y así sucesivamente. Esta fracción ya es irreductible, entonces ese es mi resultado. Si no me gusta hacerlo de esta forma, que es como que junto ambas fracciones en uno mismo, puedo amplificar cada una. Digo ya, ¿cuál es el que comparten el 3 y el 5? El 15. Entonces amplifico esta fracción solita. Entonces digo, voy a amplificar por 5, porque así me queda 15 el de abajo. Entonces 5 por 1, 5. Muchas veces ustedes le escriben aquí, ¿cierto? Por 5 y por 5. 5 por 1, 5. 3 por 5, 15. Más, ¿por cuánto tengo que amplificar esto? Por 3. Entonces por 3 aquí abajo y por 3 aquí arriba. 3 por 1, 3. 5 por 3, 15. Y ahora hago lo mismo, porque me reduje al caso anterior. Suma de fracciones con el mismo denominador, mantengo el denominador y hago la operación de los numeradores. 5 más 3, 8. Ya vimos que esta fracción no se reducía, por lo tanto hasta ahí estamos bien. Vamos a ver ahora más ejemplos que tengan resta, ¿ya? Entonces, empecemos a trabajar aquí con algunos ejemplos. Entonces, vamos a ver unos ejemplos. Tenemos aquí una resta. Entonces, ¿cómo la vamos a hacer? Es de igual denominador, por lo tanto, lo que hago no tengo que hacer nada con él y lo mantengo. Todo va a estar dividido en octavos. Y la parte de arriba, los numeradores, los voy a operar como me está indicando aquí. 5 menos 3. 5 menos 3 es 2, ¿verdad? Entonces me quedan 2 octavos. Pero ahí, ojo, no terminó mi operación, porque tengo que ver si 2 octavos se puede reducir o no. Y sí, porque ambos son números pares, entonces ambos los puedo dividir por 2. Entonces, como hacen ustedes, anotando aquí arribita, divido por 2 y divido por 2. 2 dividido en 2, 1. 8 dividido en 2, 4. Entonces, 5 octavos menos 3 octavos
es 2 octavos, o lo que es lo mismo decir 1/4. Y ahí terminé mi operación. Vamos con el siguiente. Lo mismo, lo primero que me fijo es el denominador, séptimos y séptimos. Por lo tanto, mi resultado va a estar expresado en séptimos. Y ahora solo me preocupo de operar con lo que está acá arriba. Pero operando aquí arriba tengo que preocuparme de las reglas de los enteros, que era lo que habíamos estado repasando. Entonces, 9 menos menos 3, dijimos que cuando habían dos menos seguidos era como menos por menos y eso me daba positivo. Si yo resto menos 3 es lo mismo que sumar 3. Entonces esto es lo mismo que decir 9 más 3. 9 más 3 es 9, 10, 11, 12. Es 12. Entonces aquí arriba me quedan 12. 12 positivos porque como el signo de la resta con el signo del 3 se transformó a positivo, me quedan solo una suma de números positivos finalmente. 12 séptimos. Y ahora reviso si esto es reductible. No se puede reducir, por lo tanto, hasta ahí estamos bien. Siguiente. 2/5 más 4/10. Ya, entonces aquí nos cambiaron los denominadores. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es ver el mínimo común múltiplo. Acuérdense que teníamos las dos formas, la de amplificar cada fracción o la de poner todo en una misma. Yo voy a usar esa por mientras. Entonces, entre el 5 y el 10, el número que se repite en ambas tablas es el 10, porque 5 por 2 es 10 y 10 por 1 es 10. Entonces, mi mínimo común múltiplo va a ser 10. Y ahora hago 5 por ¿cuánto me da 10? Por 2. Entonces, como 5 por 2 es 10, 2 por 2 va a ser el número que voy a ubicar aquí. 2 por 2, 4. Más, porque mantengo el signo de la operación. 10 por 1 me da 10. Entonces, 4 por 1 es el número que tengo que ubicar aquí. 4 por 1, 4. ¿Cuánto me da esto al final? Me da 4 más 4, que es 8, dividido en 10. 8 décimos. Pero aquí no he terminado. Tengo que fijarme si puedo reducir. Ambos números son pares, entonces sí voy a poder. 8 dividido en 2, 4. 10 dividido en 2, 5. Entonces, para reforzar conceptos de la clase anterior, estas dos fracciones, 8 décimos y 4/5, son fracciones equivalentes. Simbolizan lo mismo, pero están escritos de diferentes formas. ¿Sí? Entonces, esta que está aquí sería mi resultado, porque ya es una fracción irreductible. Si no me gusta esa forma, amplifico cada uno. Entonces digo, como esta lo tenía que hacer por 2, por 2, por 2, me queda 4 partido en 10 más 4 partido en 10. 8 partido en 10, simplifico y 4/5. Ambas formas son igual de válidas. Cada uno elige cómo lo hace. Y el último ejemplo, aquí tengo 5 tercios más 7 medios. De nuevo, los denominadores son distintos, entonces tengo que buscar el mínimo común múltiplo. ¿Qué número está en la tabla del 3 y en la tabla del 2? Que sea el más pequeñito. En este caso es el 6. Entonces, 6. Ahora lo voy a hacer de la otra forma. Quiero hacer que los dos denominadores lleguen a 6. Entonces, 3 por ¿cuánto me da 6? Por 2. El de abajo lo multiplico por 2. Y el de arriba también lo amplifico por 2. Entonces me va a quedar 3 por 2, que es 6. Y como numerador 5 por 2, que es 10. Mantengo el símbolo de la operación. Y ahora, 2 por 3 me da 6. Entonces amplifiqué aquí por 3. Por lo tanto, aquí arriba también lo tengo que hacer. 2 por 3 es 6, pero 7 por 3 es 21. Y ahora, suma de igual denominador, mantengo el denominador y opero los numeradores. 21 más 10 o 10 más 21, acuérdense que es conmutativo, va a ser 31.
Todavía no he terminado porque no he comprobado si puedo simplificar ambos. Este no es par, no se puede dividir por 2. Este sí se puede dividir por 3, pero este no. Ninguno se puede dividir por 4, ninguno se puede dividir por 5, solo este se puede dividir por 6. Por lo tanto, esta fracción ya es irreductible y ahí terminamos. Entonces, recordemos, cuando tienen igual denominador, lo único que hago es operar las partes de arriba, los numeradores, y llegar a mi resultado, pero siempre manteniendo las reglas de números enteros. Es decir, recordar qué pasa cuando tengo menos con menos, recordar qué pasa cuando a un número pequeño le resto un número más grande, que me queda negativo, qué pasa cuando estoy sumando números de distinto signo, etc. ¿Sí? Y cuando tenemos distinto denominador se nos agrega un paso antes, que sería el de buscar el mínimo común múltiplo y ponerlo ahí, o en su defecto el de... Entonces le agregamos este paso previo, que es buscar el mínimo común múltiplo y ir amplificando, es decir, si el 5 lo tuve que multiplicar por 2 para llegar a 10, el numerador también lo multiplico por 2 y ese es el número que ubico. Si no me gusta esta forma, amplifico cada fracción por separado. Entonces, la primera fracción en este caso la amplifiqué por 2 y la escribo aquí. La segunda fracción la amplifiqué por 3 y la escribo aquí. Mantengo denominador porque ya están igualados y opero los numeradores manteniendo la regla de los números enteros, ¿ya? De suma y de resta. Eso, muchas gracias por escuchar. Cualquier duda la dejan aquí en los comentarios. Chao.